En este video vamos a estudiar el concepto de linealización para los sistemas dinámicos en R, es decir, los flujos en R. Entonces, en este caso, pues la linealización se aplica siempre y cuando tengamos un sistema dinámico no lineal. ¿En qué consiste? Si nosotros tenemos un problema de valor inicial, entonces, dado un problema de valor inicial no lineal, digamos que ese problema de valor inicial es x punto igual a f de x y con la condición inicial x de 0 igual a x sub 0. Y consideremos un punto de equilibrio de él y digamos que x asterisco es un punto de equilibrio del sistema, del PBI, una solución constante. F de x en x igual a x asterisco se puede reescribir, se puede aproximar, mejor dicho, se puede aproximar como. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar las series de Taylor. Pues eso es un concepto que uno lo mira en el cálculo integral, en la parte de sucesiones y series, que acá lo voy a explicar rápidamente para quienes no lo conocen. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una aproximación a esta función no lineal que tenemos aquí, la vamos a aproximar mediante un polinomio de grado n. Y ese polinomio es el llamado polinomio de Taylor, es decir, un polinomio alrededor del punto de equilibrio x asterisco. Entonces, ¿a qué es igual? ¿A qué es aproximadamente igual? F de x. F de x va a ser igual a f evaluado en x asterisco, ese es el término independiente, más el siguiente término es la primera derivada de f evaluada en x asterisco por el factor x menos x asterisco más la segunda derivada evaluada en x asterisco dividido entre el factorial de 2 multiplicado por el factor x menos x asterisco elevado a la 2 y así sucesivamente hasta llegar al último término del polinomio, al término de grado n, que sería la derivada enésima evaluada en x asterisco sobre el factorial de n, y esto por x menos x asterisco elevado a la potencia n. Entonces, si nosotros tomamos como sustitución, digamos que voy a tomar la sustitución u igual a lo que está dentro del paréntesis, x menos x asterisco, cuando la solución x de t, que es la solución de este PBI, se aproxima a x asterisco, o sea, si consideramos que el equilibrio es asintóticamente estable, por ejemplo, y x de t, la solución, se va aproximando a x asterisco, entonces u de t, que sería la solución ahora haciendo este cambio de variable, a x de t le voy a restar x asterisco, pues este valor se va a aproximar a 0. Y se tiene que entonces, ¿qué vamos a obtener? Que esta f de x que tengo aquí, ¿sí? Esta función no lineal, es aproximadamente igual a ¿qué? Entonces vamos a analizar. Miren, el primer término es 0.
¿Por qué razón? Este valor de aquí vale 0. ¿Por qué razón? Porque x asterisco es un punto de equilibrio. Evaluándolo en f, el resultado me da 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la primera derivada de f evaluada en el punto de equilibrio multiplicada por esta que le habíamos llamado la función u. Y me van a quedar otros términos que por el momento los voy a escribir de esta forma. Miren, son términos, por ejemplo, aquí queda de u cuadrado, u al cubo, hasta u a la n. Vamos a colocar aquí que estos son términos u sub n de u. Eso significa que son términos de grado mayor a 2, mayor o igual que 2. ¿Sí? Son términos, escribámoslo aquí, donde u donde esto de aquí representa, voy a quitarle esa n, representa los términos no lineales de la aproximación. Estos términos cumplen que cuando la solución x de t se aproxima al punto de equilibrio, estos términos se aproximan a 0. Se vuelven aún mucho más pequeños, más rápido que u de t. Entonces, esta suma de términos se aproxima a 0 y entre paréntesis coloquémosle más rápidamente que el factor lineal u de t. ¿Por qué razón más rápidamente? Porque como son de grado mayor, por ejemplo, digamos que u vale 0.1. Entonces, como acá el primer término es u cuadrado al menos, entonces u cuadrado sería 0.01. U al cubo sería 0.001. O sea, son valores mucho más pequeños que el valor de u. Y como lo dijimos arriba, cuando x de t se aproxima a x asterisco, u de t tiende a 0. Y por lo tanto, phi de u va a tender a 0 más rápidamente que u de t. Entonces, podemos decir que f de x es aproximadamente igual a f' de x asterisco por u. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos en el lado izquierdo, aquí, tenemos un campo no lineal. Y en el lado derecho tenemos ahora un campo lineal. ¿Y cuál es la característica de esto? Que los dos campos son aproximados. Esto en matemáticas se llama un isomorfismo. Es decir, que las soluciones del sistema x punto igual a f de x son topológicamente isomorfas o equivalentes, su comportamiento es equivalente al, al sistema de ecuaciones u punto igual a
f' evaluado en x asterisco por u. ¿Mm? Vamos a escribir eso, que eso es importante, tenerlo presente. Entonces, así, el sistema x punto igual f de x no lineal, el sistema no lineal x punto igual a f de x, tiene soluciones equivalentes. Si queremos ser más formales con con este término de soluciones equivalentes, entre paréntesis escribamos topológicamente isomorfas. ¿Qué significa topológicamente isomorfas? Significa que si el equilibrio de este sistema es asintóticamente estable, el del otro también. Si este equilibrio es inestable, el otro también es inestable. ¿Mm? Eso significaría topológicamente isomorfas al sistema lineal. Y entonces, ¿qué sistema lineal tenemos acá? U punto igual a f' evaluado en x asterisco multiplicado por u. ¿Mm? Ese es un sistema lineal. Entonces, tengan presente que este sistema no lineal tiene como punto de equilibrio x asterisco. X igual a x asterisco. Y este sistema lineal tiene como punto de equilibrio u asterisco igual 0. ¿Mm? Esto se los voy a colocar aquí en el lado izquierdo, aquí en otro color. Aquí tenemos el sistema x punto igual a f de x y con su punto de equilibrio x igual a x asterisco. ¿Sí? Ese es el punto de equilibrio. En cambio, en el lado derecho tenemos u punto igual a f' de x asterisco multiplicado por u, y el punto de equilibrio de este sistema, como es un sistema lineal, ese punto de equilibrio es u asterisco igual 0. Ese sería el punto de equilibrio. Y entonces, como los dos sistemas son topológicamente equivalentes, si este punto de equilibrio u asterisco igual 0 es asintóticamente estable, entonces eso dice que el punto de equilibrio x asterisco es también asintóticamente estable. Y si este equilibrio es inestable, pues el equilibrio de acá también será inestable. A esta derivada evaluada en x asterisco es la que se le llama el jacobiano de f de x, al sistema, donde la derivada evaluada en x asterisco se llama jacobiano de f de x. Y cuando pasemos a R2 o a R3, este jacobiano se me transforma en una matriz. Entonces es la llamada matriz jacobiana de la linealización. Bueno, aquí hay que resaltar que es el jacobiano de esa función f de x en el punto x igual a x asterisco. Entonces, aquí hay algo importante de resaltar, que esta equivalencia topológica se cumple únicamente
a nivel local. ¿Qué quiere decir a nivel local? Es decir, en un entorno llamemos a ese entorno una bola con centro en X asterisco y con radio epsilon. ¿Sí? En un entorno que contenga al punto de equilibrio. X asterisco. Y entonces, teniendo en cuenta eso, como noten que aquí tenemos un campo lineal, ¿sí? Este es un campo lineal. Y en un campo lineal, pues nosotros tenemos lo siguiente, miren. Vamos a hacer aquí como la interpretación del siguiente teorema. Bueno, voy a hacerlo aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el campo no lineal U' igual a F' de X asterisco por U. Entonces, este es el campo vectorial. Si nosotros trazamos aquí en la línea U, entonces tenemos que el punto de equilibrio está aquí en 0. Y entonces, este campo es lineal, o sea que su gráfica es una recta. Digamos que esta recta. Esta recta será la gráfica del campo lineal f de u igual a f' de x asterisco por u. Llamémoslo. ¿Sí? Entonces, esta recta. Aquí que estoy considerando que esto que está aquí es positivo, mayor que 0, para que la recta sea así. Porque si fuera negativo, fuera de esta forma, ¿no? La pendiente positiva, la pendiente negativa, la recta es así. Entonces, si la pendiente es positiva, aquí tenemos que, como es aquí hacia abajo, entonces el flujo va hacia la izquierda. Y como aquí está hacia arriba, el flujo va hacia la derecha. Entonces, ¿cómo es el punto de equilibrio? Inestable. Inestable si la derivada es positiva. Ahora consideremos qué pasa cuando la derivada sea negativa. Entonces, ¿qué pasará cuando la derivada sea negativa? Entonces, cuando la derivada sea negativa, pues tenemos, perdón, aquí voy a borrar esto. Cuando la derivada sea negativa, voy a tener es una recta en este sentido. Si la derivada es negativa, si este es negativo, entonces ahora tengo al revés. Como acá es positivo, el flujo va hacia la derecha y como acá es negativo, el flujo va hacia la izquierda. ¿Qué pasa si la derivada es negativa? Entonces, el punto de equilibrio es asintóticamente estable. Entonces, ya podemos nosotros, como en un campo lineal, es muy sencillo analizar la estabilidad del punto de equilibrio. Entonces, vamos, el siguiente teorema resume lo que les acabo de decir. Este es el famoso teorema de Hartmann y Grobman. Entonces, vamos a colocarle como teorema. Su demostración a este teorema, pues es la linealización que acabo de explicar arriba. O sea que la demostración estaba hecha arriba. Entonces el teorema es el siguiente. Dice, sea x punto igual a f de x, un sistema no lineal. Un sistema dinámico no lineal. Y x asterisco, un punto de equilibrio. Bueno, aquí y me falta todavía anunciar otra cosa. Entonces voy a colocar aquí una coma. O sea, x punto igual a f de x, un sistema no lineal, x asterisco un punto de equilibrio
Y voy a llamarla de aquí en adelante, ya vamos a acostumbrarnos a llamarla J, evaluado en X asterisco, que sea la derivada de f evaluada en X asterisco, es decir, el jacobiano, ¿no? Su jacobiana, de aquí en adelante la vamos a llamar jacobiana, en X igual a X asterisco. Entonces, tenemos los siguientes resultados. Primero, si la jacobiana evaluado en el punto de equilibrio es negativa, deducimos entonces, ¿qué deducíamos arriba? Que U asterisco igual 0, el sistema lineal, la linealización, es asintóticamente estable. Entonces lo mismo concluimos acá. Es X asterisco es asintóticamente estable a nivel local. Entonces esto es importante, ¿no? Colocar a nivel local. Algunos libros lo llaman X asterisco es localmente asintóticamente estable, como quieran escribirlo. Ahora, ¿qué pasa si la jacobiana en X asterisco es mayor que 0? Entonces, si la jacobiana en X asterisco es mayor que 0, el punto de equilibrio X asterisco será inestable. El punto de equilibrio que habíamos visto arriba, U asterisco, era inestable. Por lo tanto, como son isomorfos, X asterisco también es inestable. Y por último, si la jacobiana en X asterisco es igual a 0, el criterio no decide. No se puede decidir la estabilidad del punto de equilibrio. Ahora, vamos a dar una definición en conjunto con este teorema. Entonces, la definición es la siguiente. Entonces, definición. Definición. Sea X asterisco un punto crítico o un punto de equilibrio, del sistema no lineal X punto igual a f de X. Entonces, primero, X asterisco, el punto de equilibrio, se llama, y lo vamos a llamar hiperbólico, si f evaluado en X asterisco es distinto de 0. Y X asterisco se llama no hiperbólico si f en X asterisco es igual a 0. Entonces, miren que nosotros llamamos hiperbólico cuando al evaluarlo en la derivada, aquí cometí un error, es al evaluarlo en la derivada, permítanme, voy a escribir esto mejor.
si f' en x asterisco es diferente de 0, y acá si f' en x asterisco es igual a 0. O sea, en la jacobiana. Si la jacobiana en el punto de equilibrio es distinta de 0, el punto se llama hiperbólico. Si es igual a 0, se llama no hiperbólico. Entonces miren que el anterior teorema, esa j es la misma f', entonces cuando es distinto de 0 puede que sea negativo o positivo. Entonces cuando es distinto de 0 el teorema sí funciona, ¿no? Puedo decir si es asintóticamente estable o es inestable, pero cuando me da igual a 0, aquí es lo que sucede que x asterisco, el criterio no decide. ¿Y por qué no decide? Porque el equilibrio es no hiperbólico. O sea que el anterior teorema solo sirve cuando el equilibrio es hiperbólico. Bueno, entonces aquí vamos a explicarlo. Esta linealización con... voy a retomar un ejemplo de los que habíamos visto en los anteriores videos. Entonces, ejemplo. El sistema x punto igual a x cuadrado menos 1 tiene dos puntos de equilibrio. Este lo habíamos visto atrás. Tiene dos puntos de equilibrio. Entonces, ¿quiénes son esos dos puntos de equilibrio? El primer punto de equilibrio, que lo voy a llamar x1 asterisco, que sería menos 1, que es cuando el campo se anula, y el otro punto de equilibrio, que lo voy a llamar x2 asterisco, que es igual a 1. Entonces, este sistema tiene dos puntos de equilibrio, y su jacobiana es j de x igual, entonces, ¿quién es la jacobiana? La derivada, que sería 2x y la derivada de menos 1, 0. Entonces es j de x igual a 2x. Por lo tanto, bueno, perdón. Vamos a colocar unas viñetas. Primera viñeta. Entonces, ¿cómo la jacobiana evaluada en el primer punto de equilibrio menos 1, ¿cuánto me da? Me da menos 2. Es un equilibrio hiperbólico, ¿sí? Porque dio diferente de 0. Y además es negativa. Entonces, ¿qué concluimos? Que como la jacobiana es negativa, x1 asterisco igual a menos 1 es asintóticamente estable a nivel local. Local. Vamos a escribir mejor acá. Local. Es asintóticamente estable a nivel local. Ahora, vamos con la siguiente. En el otro punto de equilibrio, como la jacobiana evaluada en 1, el otro punto de equilibrio me da 2 positivo, es también un equilibrio hiperbólico, entonces puedo analizar su estabilidad. x2 asterisco es x2 asterisco igual a 1 es inestable. El campo vectorial, nosotros lo habíamos analizado, el campo vectorial, y tenía un comportamiento. Bueno, voy a abrir MATLAB. Abramos aquí tengo la ecuación diferencial, x cuadrado menos 1, y por acá teníamos la solución. Aquí teníamos la solución, los dos puntos de equilibrio, menos 1 y 1, y entonces miren, ¿por qué razón decimos que
la linealización se cumple únicamente a nivel local. Entonces, porque si ustedes se dan cuenta aquí, si yo tomo condiciones iniciales cercanas a -1, que es el equilibrio asintóticamente estable, por ejemplo, 1.5, la solución se aproxima a -1. Si tomo otro valor cercano, por ejemplo 0.8, creo que fue que se tomó, también se va para el equilibrio. Pero cuando tomo, por ejemplo, 1.1, esa solución diverge, se va a más infinito. Entonces, por lo tanto, ahí no podemos afirmar que este equilibrio es asintóticamente estable a nivel global, o sea, en todos los números reales, solamente en un intervalo. A eso es lo que se refiere cuando escribimos acá arriba que la linealización, que esta equivalencia topológica solo se cumple a nivel local. Es porque existen algunos valores, algunos puntos donde la condición inicial, donde ese flujo se va para otro punto de equilibrio o diverge simplemente, se va a más o a menos infinito. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Generalmente, cuando ocurre esto, cuando por lo general el sistema tiene más de un punto de equilibrio, porque si solo tiene un punto de equilibrio, podríamos decir que si, e- si, si es Si es asintóticamente estable a nivel local, podríamos de pronto demostrar, pero sí nos tocaría demostrarlo, que también se cumple la estabilidad asintótica a nivel global, porque las soluciones siempre van a ser divergentes, es decir, cuando se van a más o menos infinito, o se van siempre a un punto de equilibrio del sistema, en este caso asintóticamente estable. Muy bien, vamos entonces a continuar ahora. Analicemos otro sistema. Vamos a analizar otro ejemplo. Entonces, como ejercicio, coloquemos analizar. Lo voy a colocar con otro color. Analizar la estabilidad local de los puntos de equilibrio del sistema, bueno, un sistema no lineal, x punto igual, a ver, vamos a colocar uno, no sé, miremos, por ejemplo, coloquemos menos x al cubo, más 2x cuadrado, menos x más 2. Entonces noten que este sistema es un campo de grado 3, por lo tanto tendrá como máximo 3 puntos de equilibrio, ¿no? Entonces vamos a encontrar primero los puntos de equilibrio. Entonces, puntos de equilibrio. Entonces, los puntos de equilibrio es cuando el campo vectorial, que en este caso sería f de x igual a menos x al cubo más 2x cuadrado menos x más 2 es igual a 0. Entonces vamos a resolverlo. Aquí podemos sacar una factorización por agrupación de términos. Por ejemplo, del primero puedo factorizar menos x cuadrado. Entonces si factorizo menos x al cuadrado de los primeros dos términos, entonces aquí nos quedaría menos x cuadrado. Factorizamos del primero, me quedaría x menos 2. Y del segundo factorizo el signo menos y me quedaría también x menos 2 y esto me daría igual a 0.
De aquí podemos sacar como factor común x menos 2 y nos quedaría menos x al cuadrado menos 1. Esto es igual a 0. De aquí concluimos que noten que de este factor tiene solo soluciones imaginarias, ¿sí? Cuando despejamos x nos queda más o menos y como acá no vamos a trabajar para nada en los números complejos, todo es en los números reales, entonces decimos que aquí no hay soluciones, no hay puntos de equilibrio. Entonces tiene un único punto de equilibrio que sería x asterisco igual 2. Es el único punto de equilibrio. Es el único punto de equilibrio de este sistema. Entonces, si es un único punto de equilibrio, pues vamos a mirar la estabilidad a nivel local. Entonces, para eso vamos a calcular su jacobiana. Entonces, la jacobiana, recuerden que es j de x y no es más que la derivada. Entonces la derivada pues la vamos a calcular de este polinomio de grado 3 que nos quedaría menos 3x al cuadrado más 4x menos 1 más 0, es decir, menos 1. ¿Qué tenemos que hacer? La jacobiana, evaluarla en el punto de equilibrio. Entonces, escribamos aquí, ahora, la jacobiana evaluada en el punto de equilibrio, que es 2, que nos da nos quedaría menos 3 por 4, que nos quedaría menos 12, más 4 por 2, que nos daría 8, menos 1. El resultado, menos 12 más 8 menos 4, menos 1, menos 5. Es un número diferente de 0, por lo tanto este equilibrio es hiperbólico. ¿Sí? Vamos a colocarlo aquí, hiperbólico. Es un equilibrio hiperbólico y por lo tanto podemos utilizar el teorema. Como es negativo, es asintóticamente estable a nivel local. Entonces vamos a escribir acá. Como el jacobiano evaluado en 2, que nos dio menos 5, es negativo, el punto de equilibrio x asterisco igual a 2 es asintóticamente estable. Estable. Recuerden siempre escribir a nivel local. Para corroborar esto, vamos nosotros a hacerlo en MATLAB para verificar que efectivamente es un equilibrio asintóticamente estable a nivel local. Entonces, vamos a tomar el sistema. El sistema es menos x al cubo más 2x cuadrado menos x más 2. Voy a reescribirlo aquí donde tengo la ecuación diferencial. Entonces aquí lo voy a colocar como menos x menos x al cubo. Entonces era menos x al cubo más 2x cuadrado más 2 multiplicado por x cuadrado menos x más 2. Menos x más 2. Listo. Guardamos. Voy a sacar la solución y voy a hacerla correr, ¿no? Entonces vamos a verificar. Démosle un tiempo de 10. La condición inicial tenemos que tomarla cercana, como el equilibrio es 2, le voy a colocar 3. De eso, condición inicial 3. Puntos de equilibrio, solo tenemos un punto de equilibrio, que es 2. Voy a colocarlo para no dañar el código
como aquí tengo dos puntos de equilibrio, a los dos les voy a colocar 2. La solución numérica de esto no toco, ahí está, ploteando la solución, hold on, y los puntos de equilibrio los está graficando. Como solo necesito un punto de equilibrio, entonces voy a ocultar la línea 17 para que no me dibuje el otro punto de equilibrio. Gráfico de otra solución, por el momento vamos a ocultar esto. Le damos acá comentar. Listo, vamos a... Entonces aquí podemos mirar que el gráfico nos muestra que cuando damos una condición inicial de 3, la solución va asintóticamente estable hacia la solución x igual a 2. Ahora, si cambio, vamos a darle otra, acá, otra solución, un gráfico de otra solución. Entonces voy a cambiarla, quitar el comentario de esto. Entonces tenemos x02 igual a, entonces como le vamos a dar entre, le dimos 3, démosle de condición inicial 1, o sea, por abajo, menor que 2. Aquí estamos graficando, entonces ahí tenemos otra solución. Aquí teníamos 3 soluciones en este. Voy a comentar esto, esa tercera solución, y le vamos a dar que este axis, bueno, vamos a quitar esto aquí, este axis que me la grafique entre 0 y 4, el eje Y. Vamos a mirar. Entonces noten que no importa si yo le doy una condición inicial por encima de 2 o por debajo de 2, las soluciones se aproximan al punto de equilibrio. Miremos a ver qué ocurre si yo le doy soluciones más grandes, por ejemplo, no de 3, sino de 30, no de 10, sino por ejemplo una negativa, bien alejadas del punto de equilibrio, para ver si numéricamente podemos comprobar si es asintóticamente estable a nivel global. Entonces voy a colocarle aquí que me la dibuje en un rango, el eje Y entre menos 50 y 50, y vamos a darle las soluciones, condición inicial en 40, en 45, démosle por arriba, y por abajo démosle una condición inicial, era la otra, de menos 40. Entonces vamos a mirar el gráfico y podemos observar que efectivamente también son asintóticamente estables. Vamos a correrlo solo en un tiempo hasta 3 porque nos está mostrando que ya en 3 se estabiliza. Entonces el tiempo le vamos a reducir no a 10, de 10 se lo vamos a reducir a 3 para mirar un gráfico mucho mejor. Entonces podemos mirar que la convergencia es muy rápida hacia el punto de equilibrio. Muy bien, entonces recuerden con este script que lo habíamos trabajado en la clase anterior, las clases anteriores pueden resolver ustedes cualquier problema de valor inicial. Vamos a mirar ahora un problemita de aplicación y es el siguiente, es algo que continúa con respecto a la ecuación logística que habíamos visto en un video anterior y este se llama el efecto Ali. Entonces, ¿en qué consiste el efecto Ali? Entonces, recordemos
la ecuación logística, ¿no? O sea, el crecimiento poblacional. O sea, todo esto va en cuanto al crecimiento poblacional. Nosotros, el primer modelo de crecimiento poblacional habíamos visto el crecimiento de Malthus, ¿sí? Entonces, el crecimiento de Malthus era que si teníamos el tiempo y aquí una población P, entonces, dada una condición inicial, su crecimiento era exponencial, la solución P de t. Pero ¿qué pasaba? Que, que aquí, en este crecimiento, según Malthus, pues no era muy real, porque si nosotros teníamos, por ejemplo, el crecimiento de unas bacterias, había puesto como ejemplo, crecimiento de unas bacterias y esas bacterias no crecen, crecen dentro de un recipiente, por ejemplo, un vaso, el vaso pues es acotado. Su acotación está dada por el área superficial del vaso. Entonces, si decíamos que K era la capacidad de carga, pues este modelo no es muy real. Pero hay un modelo un poco más real y es el modelo logístico. Entonces, el modelo logístico que consistía que logístico. Entonces, ¿en qué consistía el modelo logístico? Que teníamos aquí ya la capacidad de carga, ¿no? Una solución constante, un punto de equilibrio. Aquí el único punto de equilibrio que teníamos era el cero. Acá ya tenemos dos puntos de equilibrio, el cero y K. Entonces, ¿en qué consistía? Que si tomábamos una condición inicial, aquí P sub 0, una condición inicial P sub 0, entonces al inicio va a tener un crecimiento de tipo Malthus, crecimiento exponencial, pero va a llegar un valor aquí que era K medios, donde la curva pasa de ser cóncava a convexa y se está acotando la solución P de t por la capacidad de carga K. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros ahora? Ahora, en el efecto Ali, entonces lo que nosotros queremos es que pase lo siguiente. Tenemos aquí el tiempo, acá tenemos P, y entonces ahora necesitamos que tenga tres puntos de equilibrio. 0, K1 y K sub 2. ¿Mm? Pero ¿qué va a pasar? Que hagamos de cuenta que el crecimiento que tenemos ahora no es de bacterias, sino que es, por ejemplo, el crecimiento de una población de leones. Entonces, el crecimiento de los leones va a estar determinado por si ellos cazan y tienen la comida, ¿sí? Por ejemplo, digamos, y K1 y K2 van a ser las capacidades, por ejemplo, de carga de la población en cuanto a los recursos que tengan. Entonces, digamos que si no tienen suficiente comida, entonces, y tomo esta condición inicial, entonces, ¿qué va a pasar? Pues entonces que la población va a decrecer y se extingue. Es decir, el cero sería asintóticamente estable. Pero si yo supero el K1, es decir, tengo aquí una condición inicial aquí en K1, entonces va a tener un comportamiento tipo logístico. Y si la población es muy grande, si la población es muy grande, superior a la capacidad de carga K sub 2, entonces va a pasar lo mismo que en el modelo logístico. Entonces, la población va a decrecer, pero hacia su segunda capacidad de carga. Este modelo es el que nosotros queremos como efecto
Ali. Entonces, este efecto Ali, ustedes lo pueden hallar, aplicar con diferentes tipos de capacidades de carga. Si quieren le pueden colocar otro K3, K4, K5, etcétera, con K sub n capacidades de carga. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Entonces, lo que queremos hacer es que pase lo siguiente, ¿no? La característica del efecto Ali con dos capacidades de carga K sub 1 y K sub 2, con dos capacidades de carga K sub 1 y K sub 2, es la siguiente. Entonces, ¿qué se necesita para proponer el modelo? Y después nosotros, al igual que en la ecuación logística, vamos a deducirlo. Necesitamos que el campo vectorial, o sea que primera condición, que la variación de la población tenga un crecimiento tipo Malthus, es decir, al inicio, gamma por P, y multiplicado por un efecto Ali. El efecto Ali sería por un campo F de P. ¿Qué debe cumplir esto? Como son puntos de equilibrio K sub 1 y K sub 2, entonces F evaluado en K sub 1 tiene que anularse y F evaluado en K sub 2 también deben anularse. ¿Mm? Y además, el comportamiento si X sub 0 es menor a K sub 1, entonces, ¿qué debe pasar? Si X sub 0 es menor a K sub 1, entonces la solución, perdón, si P sub 0. Si P sub 0 es menor a K sub 1, la solución P de T tiende a 0. Si la condición inicial está entre K sub 1 y K sub 2, la solución P de T se aproxima a K sub 2, es decir, es creciente. Noten que aquí P de T es decreciente y aquí decreciente y acá es creciente. Y la tercera es que si la condición inicial P sub 0 es mayor a K sub 2. Entonces, si P sub 0 es mayor a K sub 2, entonces P de T también se aproxima a K sub 2, perdón. Bueno, esa no la vamos a escribir. Y además debería ser decreciente. Entonces, como tiene un comportamiento logístico, F de T, entonces aquí vamos a escribir de esta manera
Como tienen un comportamiento logístico, entonces P', ¿quién va a ser? Gamma por P de Malthus. El crecimiento logístico, 1 menos P sobre K sub 1. Hasta el momento sería un crecimiento logístico. Y el efecto Ali que le vamos a aplicar es el siguiente, miren. El siguiente sería P sobre K sub 2 menos 1. ¿Por qué razón le cambiamos de signo aquí? No lo coloco 1 menos, porque necesito que sea decreciente, creciente, decreciente. Si yo lo coloco al revés, 1 menos P sobre K me va a dar creciente, de acá me va a dar decreciente y en esta sección de acá me daría creciente. ¿Sí? Entonces ahora, si ustedes quieren colocar otro K3, entonces aquí el factor sería factor 1 menos P sobre K3 y así sucesivamente van alternando esos factores. Y este es el famoso efecto Ali. ¿Mm? P' igual a esa representa el crecimiento de una población basado en el efecto Ali. ¿Mm? Ahora, les voy a dejar aquí como ejercicio demostrar usando la linealización que, primero, el punto de equilibrio P sub 1 asterisco igual 0 es asintóticamente estable a nivel local. Segundo, el punto de equilibrio P sub 2 igual a K sub 1 es inestable. Y tercero, P sub 3 igual a K sub 2 es asintóticamente estable a nivel local. Y así como lo hicimos con el, así como lo hicimos con el modelo logístico acá, ¿m? Cuando teníamos aquí la ecuación logística, aquí teníamos la ecuación logística, la habíamos utilizado con global, y la solución del modelo logístico, que nosotros habíamos considerado un crecimiento de bacterias, y tomábamos aquí las soluciones. Entonces, asimismo van ustedes a hacer la implementación en MATLAB. Demostrar usando la linealización esto e implementar este modelo en MATLAB para comprobar los anteriores resultados de forma numérica.